Colombianos, la élite comportándose como lo que son, un poco de personajes que no les importa ni sus seres queridos, aparentemente. Eso fue lo que pasó con Clemencia Vargas, la hija de Germán Vargas Lleras, y lo mismo con la esposa de Miguel Uribe Turbay. Pero resulta que mientras están velando a Germán Vargas Lleras, la hija de este señor salió a hacer campaña. En pleno funeral, ni siquiera lo han enterrado y ya esta señora andaba pidiendo no votar por Iván Cepeda y obviamente haciéndole campaña a la extrema derecha. No dijo un nombre, Paloma o Abelardo, pero pues le pidió al país que no votaran por nuestro candidato del progresismo Iván Cepeda. ¿Qué es eso? Ese es el dolor que sienten por la partida de su papá, de su ser querido. Yo no juzgo aquí a nadie cómo procesa el dolor de la partida de un ser querido, pero sí es muy llamativo que en un momento de estos de tristeza para la familia, lo que más les importa es salir a buscar votos y hacer campaña llenas de odio, como lo hizo esta señora. Miren lo que salió a decir en todos los medios, faltó que llorara en todos lados, porque en todos la llamaron y dijo el mismo y tenía el mismo libreto y tenía esas mismas palabras para decirlo en todos lados. Esto es increíble. Siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país. Esa gran unión que Colombia necesita para salvar este país. Y ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia y que nos deje él. El legado de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces. Y si ese es el legado que nos deja Germán Vargas Lleras, su nombre quedará en lo más alto. Porque Colombia tiene todo para ser el mejor país del mundo. Y no le dimos la oportunidad a él de ser presidente, pero sí démosle la oportunidad de dejarnos hoy la oportunidad de recuperar el rumbo de este país. La oportunidad de recuperar el rumbo pues obviamente para las élites y la oligarquía de la cual esta señora y su papá hacían parte, porque Vargas Lleras era hijo y nieto de una de las familias más poderosas de Colombia que tuvieron presidente del siglo pasado, que controlaron gran parte de este país, del poder, porque este tipo de gente y de familias creen que tienen el derecho divino de gobernarnos y manejar a Colombia como se le da la gana. Pero no es así, el pueblo colombiano decidió que no era así en su momento cuando se lanzó a la presidencia. ¿Y recuperar el rumbo para quién? ¿Para qué? Están tan desesperados que ponen a la hija de Vargas Lleras a enviar ese mensaje al país en medio del fallecimiento de su papá. Es que ni siquiera lo han enterrado, amigos y amigas, y ya andan buscando votos por la extrema derecha y hablando contra Iván Cepeda porque dicen que no hay que entregarle el país a Iván Cepeda. También dijo esto en la FM. Y que hay que decirlo con contundencia. Por ningún motivo, como dice él, podemos dejar a este país en manos de Cepeda y sus secuaces. Acá tenemos que recuperar el país por mi hijo Agustín y por los más de 50 millones de colombianos. Y eso es lo más importante que hoy podemos hacer en su nombre. Lo curioso de todo esto es cómo la prensa ha venido revelando que ellos estaban arrodillados a la élite o están arrodillados a la oligarquía y élite como la de la familia Germán Vargas Lleras. Ya todos los periodistas salieron a decir que eran grandes amigos de Vargas Lleras, cuando al país le venden el cuento de que son imparciales, que le hacen control al poder. Cuento chimbo. El único control al poder que le hacen es al poder del pueblo. Ese es el único control. Cuando el pueblo empieza a tomarse el poder, ahí sí hacen control. Porque ellos están detrás, o tienen detrás, mejor dicho, unos poderes económicos a los cuales no le pueden hacer control. Y Néstor Morales, Gustavo Gómez y toda esta gente salió a decir que Vargas Lleras era un gran amigo de ellos. Y lo han vendido, lo han tratado de vender como un estadista, como una persona que supuestamente buscó lo mejor para el país y era una gran persona, un gran político y una persona que supuestamente le aportó mucho a Colombia. Paja, mentira. Ahora no nos quieran venir a vender que una persona que miraba por encima del hombro a los demás, que lideraba uno de los partidos más corruptos de la historia de este país, que tenía escándalos encima por todos lados, era el salvador de Colombia, solo para darle legitimidad al discurso y el mensaje de la hija, saliendo a buscar votos por la extrema derecha y aprovechando que el papá está ahí al lado, pero pues en las condiciones que hoy, en el contexto que hoy está, para enviar supuestos mensajes. También apareció en Caracol, vean esto. Algo muy importante que yo quisiera recordar hoy
Es el legado que le podemos dejar a Colombia a través de su esfuerzo, dedicación y sacrificio ¿Legado? después de haber sacrificado su vida por este país. No. Y es, recuperemos a Colombia. Tenemos la oportunidad de dejar un gran legado en las próximas elecciones, en 2 o 3 semanas, ya no sé ni qué día es. Y ese fue un llamado de él, a un gran llamado de unidad para todos los colombianos, para que votemos bien, para que no dejemos perder a Colombia. Gran país. Campaña política en pleno funeral. Pues el presidente Gustavo Petro respondió ante esto porque Vicky Dávila publicó una fotografía de Clemencia y de Vargas Lleras diciendo: unámonos, salvemos este país en nombre de su legado. ¿Cuál berraco legado? Es que acá en Colombia, esa élite, que pues la élite es el periodismo tradicional, los poderes económicos, los poderes políticos, las familias de esos poderes, nos han vendido el cuento que ellos son los que tienen que gobernar a Colombia. Entonces llega un personaje como Gustavo Petro, que no hace parte de la élite, sino que viene de un pueblo, de una familia normal y corriente como la de todos nosotros. Lo mismo Iván Cepeda, que su papá pues hizo parte de la política colombiana hacia los 90, 80 con alta influencia, en ese sentido, política más izquierda, pero no hace parte ni de clanes políticos, ni de élites, ni de familias de la oligarquía. Entonces eso les duele, porque entonces toda esta gente nos vende el cuento que ellos son los que nos deben gobernar y los que tienen el derecho divino de manejar a Colombia. Y nos vienen a decir que el líder de uno de los partidos más corruptos de la historia de Colombia, mejor dicho, dejó un gran legado y que aprovechando su fallecimiento, lo mismo el asesinato de Miguel Uribe Turbay, entonces hay que votar por la extrema derecha. Es la utilización de la muerte para hacer política. Y es lo que están haciendo muchos por ahí. Y eso pues suena crudo, duro, cruel, pero es la derecha. Siempre han usado la muerte, no importa en qué contexto, en qué sentido o dónde se esté dando, para buscar votos. Y es lo que ha vendido la seguridad democrática, por ejemplo, la utilización de la muerte, del dolor de cierta parte de la sociedad para buscar votos. Petro dijo: con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace 2 siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias, así se lo crean algunos. Esto es una democracia y es el pueblo el que decide y no el apellido. No pueden decirle nada al presidente porque la que está haciendo política en pleno funeral del papá es la hija de Vargas Lleras. Muchos mantuvimos un respeto, eso sí. Yo por ahí en un video en redes sociales, en otras redes sociales, dije que a la oligarquía no se le blanquea ni se le tapa nada. Vargas Lleras, pues tristemente para su familia y seres queridos, falleció. Pero eso no quiere decir que ahora hay que salir a decir que fue lo mejor, la panacea y que dejó un legado y que increíblemente el país no lo valoró como lo están haciendo los periodistas en materia política, ¿no? Pero si sale la misma hija a hacer campaña, apague y vámonos. Por eso el presidente hace este comentario, porque abrieron una puerta muy grande. Pero ese es el total descaro de esa gente. Levi Rincón le respondió a Clemencia: era mejor aprovechar este momento para pedirle a su tío Enrique que, presuntamente, devuelva la plata de la salud que se robó y con la que se enriqueció asquerosamente evadiendo presuntamente impuestos. A Colombia hay que salvarla, pero de esta plaga de hijuetantas, le dice Levi Rincón. Pues es que resulta, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque hay que recuperar el país para que los Lleras sigan manejando la nueva EPS como la manejaron durante tantos años, ¿no? El presidente Petro ha hecho muchas denuncias sobre ese tema. Enrique Vargas Lleras estuvo en la junta directiva de la nueva EPS hasta 2023, si no estoy mal, 2024, con muchos escándalos la nueva EPS. Entonces, ellos salen, el gobierno toma control de la nueva EPS y se encuentran que presuntamente pues había un montón de facturas escondidas y una cantidad de presuntas irregularidades. Eso pues por el orden de 5 o 6 billones de pesos, una locura. Entonces, supuestamente o presuntamente, eso es lo que están investigando. Eso llevaba a que se mostraran unos reportes de la nueva EPS que realmente no eran. La nueva EPS estaba totalmente quebrada y llevada por el Chiras. Entonces el presidente empieza a hacer esas denuncias, a mencionar a Enrique Vargas Lleras, el hermano Germán Vargas Lleras, y él pues interpone unas acciones de tutela
contra Petro, pidiéndole que se retracte o que le pida perdón por decir todo eso. Finalmente el Consejo de Estado le ordenó a Petro en retractarse de todas esas denuncias que hizo contra Enrique Vargas Lleras, que pues está en varios trinos. Por ejemplo, uno de esos dijo: el sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Decía el presidente, el Consejo de Estado le ordenó rectificar este tipo de señalamientos que él hizo contra Enrique Vargas Lleras. Pero es algo que todavía le debe la justicia al país: investigar, revisar qué pasó en la nueva EPS bajo la dirección, entre otros, uno de esos, Enrique Vargas Lleras, que todavía no sabemos, no hay ninguna decisión judicial sobre eso, todavía se está esperando una real auditoría forense a la nueva EPS. Pero bueno, ya recordando este tema, ¿no? Porque hay que recuperar el país, dijo Clemencia Vargas. Además, miren cómo es que están utilizando todo esto, ¿no? Aparece Álvaro Uribe y dice: las diferencias con Vargas Lleras eran pequeñas frente a mi admiración por él. También dijo: cualquier diferencia política en coyunturas conmigo es pequeña frente a mi admiración. Hace mucha falta el doctor Vargas Lleras. Salió Álvaro Uribe, ¿no? Porque hoy todo el mundo aprovecha esto para hacer su campaña y buscar votos. Obviamente en la derecha. Pero vean lo que decía Vargas Lleras hace algunos años. Doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Y a Vargas Lleras tampoco lo han investigado por intrigar en la elección del fiscal general de la nación. ¿Uribe está vinculado con los paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mancuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado. Entre ellos se decían que eran paramilitares y que se compraron la fiscalía y no sé qué. En eso se la pasaban, ¿no? Pero vean lo que decía Vargas Lleras de Álvaro Uribe. Hoy hace falta el doctor Vargas Lleras. Yo lo admiraba, pero antes se agarraban y se decían unas cuantas verdades encima. Eso sí, también otra que aprovecha o no desaprovecha la situación es la esposa de Miguel Uribe Turbay. Miren, es que estas cosas para mí ya a veces terminan perdiendo el respeto, ¿no? Porque uno guarda un respeto sobre las personas y más que todo en unas situaciones y un contexto de esto, de la pérdida de la vida de alguien, el asesinato o alguien, pues el caso de Vargas Lleras, fallece por el tema del cáncer. Pero cuando ya utilizan eso para hacer política, buscar poder y hacer campaña, es que ya pierde uno ese respeto o se abre la puerta, como les digo, para opinar sobre lo que esta gente está haciendo. Pero lo peor de esto es que digan mentiras, que traten de manipular cuando ni siquiera han enterrado, por ejemplo, en este caso a Vargas Lleras o en el caso de Miguel Uribe Turbay. Miren lo que dijo la señora María Claudia. Hoy decido en lo personal. A ver, le subimos un poquito más para que... Ahí. Hoy decido en lo personal. Esto me representa a mí y a mis hijos. Yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar. Porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático. Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente. Oigan, el mismo discursito de Clemencia. Qué curioso, ¿no? Por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte de sus papás todas las noches, sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo. Miren, el cinismo de esta señora, ¿no? Primero dice, es que eso era lo que quería Miguel Uribe Turbay. ¿Y ella cómo sabe eso? Yo lo que vi en los últimos días y semanas de la vida de Miguel Uribe Turbay era que a él lo odiaban dentro del Centro Democrático. Que las supuestas amiguitas o los otros precandidatos y precandidatas no lo querían. Hablaban mal de él, lo atacaban y lo cuestionaban fuertemente y con cosas delicadas. ¿Cómo es que él quería que Paloma Valencia fuese
apoyada hoy en día por su esposa y sus hijos. Eso no lo sabe. Y además, pues con ese contexto y eso que sucedió, peor aún. Además, el señor Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, aseguró en una carta se preguntaba que por qué el Centro Democrático había guardado una información o cuestionó, mejor dicho, que el que dio la orden de asesinar a Miguel Uribe desde la segunda Marquetalia, ellos tenían ese dato, o tenían esa información, o sabían quién era, el tal Zarco Aldinever, creo que era que se hacía llamar. El Centro Democrático nunca lo dijo. Ahí hay cosas todavía mucho más perversas. Y también dice, no, es que la violencia y los hijos que lloran a sus seres queridos, claro, pero es que esa violencia en Colombia se ha generado precisamente por las políticas de gente como Paloma Valencia, o por lo que han hecho la familia de gente como ellos, de la extrema derecha y de la oligarquía colombiana. ¿Cuál es el origen de la violencia en Colombia? Nada más revisemos de dónde viene la segunda Marquetalia. Una disidencia de las extintas FARC. ¿De dónde vienen las FARC? De un bombardeo que le metió el abuelo de Paloma Valencia a unos campesinos. Es que nada más con ver eso, o el tema de las tierras de la familia de Paloma Valencia, que ahora le está tocando devolver las tierras baldías, un primo por ahí, primo de apellido La Serna. Colombia ha vivido violencia o ha generado violencia derivado de la falta de una reforma agraria y de la acumulación constante a través del despojo, de la adquisición irregular o ilegal, entre otros, de las tierras en Colombia y el desplazamiento de los campesinos. Y eso no lo ha hecho la izquierda, señora María Claudia. Muy bien aquí a cambiar la historia. Además, usted va a votar por y están en un partido donde bajo el gobierno de su líder, Álvaro Uribe, se cometieron casi 8.000 falsos positivos. Bueno, esa cifra está de los 90 al 2016. Pero se cometieron miles de falsos positivos durante ese gobierno. ¿Y la familia de ellos y de ellas? ¿Qué? ¿No duelen? ¿Duele solo la familia de la élite y la oligarquía? Esta vaina es bastante llamativo, por lo menos. Pero dicen que van a llevar las banderas de Miguel Uribe. ¿Cuáles banderas? Si Miguel Uribe no tenía nada interesante ni nada bueno para Colombia. Banderas de destrucción, ¿no? De celebración de tumbar la reforma laboral. Eso mismo tiene Paloma Valencia. La reforma pensional, cuando la atacaban, cuando hubo la consulta, la reforma a la salud, todo lo que fuera en favor del pueblo lo tumbaban y lo celebraban. Esas son las banderas, pues claro, los representa a ellos. Pero Miguel Uribe Londoño, el papá, dijo que él se iba a tomar las banderas de Miguel Uribe Turbay. Y también ahora Paloma Valencia diciendo, no, yo llevo las banderas. ¿Cuántas banderas tienen? Ese es como el dicho de, hoy tengo unos valores, pero si quieres mañana tengo otros, ¿no? Hoy tengo unas banderas, pero si quieres mañana tengo otras banderas. Entonces sale Paloma con el mismo discursito de Clemencia Vargas. Miguel fue mi amigo. Mentira. Un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía de la política, debía hacerse con altura. Voy a honrar sus banderas y cuidar su legado. ¿Cuál legado? Acá no nos puede venir a vender toda esta gente legados falsos de todos estos politiqueros. Se acaban legados malos, de destrucción y en contra del pueblo. Espero que lo que comenzó con una tragedia tan dolorosa y tan difícil para el país termine convirtiéndose también en un llamado a los colombianos a proteger la democracia, la utilización de la muerte para hacer política, el asesinato de Miguel Uribe y ahora el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Pero esta señora que dice, Miguel fue mi amigo, pues curiosamente la revista Semana, que le está haciendo campaña a Abelardo y por eso atacan a Paloma, sacaron un artículo donde recuerdan las veces en que Paloma Valencia atacó fuertemente a Miguel. Por ejemplo, en 2024 a finales dijo Paloma Valencia, yo estoy completamente segura de que no va a ser Miguel Uribe, completamente segura, el candidato del Centro Democrático. Yo no creo que Miguel vaya a ser candidato del Centro Democrático, así se gaste millones de dólares, agregó haciendo referencia a una polémica que se generó por una supuesta encuesta en la que él había financiado y que pues él negó. Valencia negó que el senador fuera el candidato que estaba siendo respaldado por Álvaro Uribe y lo acusó de él mismo haberlo difundido.
ese chisme, dijo Paloma Valencia, que un poco, dicen, salió el propio Miguel Uribe, se ha vuelto muy complicado porque le genera unas dificultades al partido que son muy grandes, porque entonces la gente siente que al apoyarlo a uno, entonces está contradiciendo al presidente Uribe, lo cual no es cierto. Valencia era crítica con el senador porque consideraba que había estado en otros sectores más allá del uribismo. Aquí hay muchos interesados en decir que son el candidato del presidente Uribe, dijo en Blue Radio. Y agregó, me alegra mucho que unos que estuvieron en otros lados ahora sí quieran valorar al presidente Uribe, atacando a Miguel. Esta señora se dedicó a atacar a Miguel Uribe Turbay, a criticarlo, cuestionarlo y darle palo. ¿Cómo es que ahora sí es el amigo? ¿Cómo es que ahora sí van a cargar sus banderas? ¿Cómo es que ahora se venden? ¿O lo quieren vender como un estadista, una persona de lo mejor y que le proponía grandes cosas para el país, al país? Lo mismo que el señor Germán Vargas Lleras. Pues así no son las cosas. Esto debería es movilizar al pueblo colombiano, al contrario, a votar por Iván Cepeda. Porque vean cómo está desesperada la oligarquía y la élite colombiana. Con un candidato que es del pueblo, con un gobierno que es del pueblo. Un gobierno de transición, el de Petro, además. Este no es el gobierno definitivo del pueblo, esa es la realidad. Pero era el gobierno de transición. Ahora viene Iván Cepeda. Y esta gente anda enloquecida porque el poder que creen que divinamente es de ellos, no lo están perdiendo poco a poco. Y el pueblo lo está cogiendo. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Colombianos, ¿ustedes qué opinan? Déjenme ahí sus comentarios. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver. Adiós.